Bueno, pues después de esta pausa vamos a empezar ya con el segundo relato de Clark, que es La Estrella. En La Estrella eh, nos presenta en un futuro que ya hemos logrado salir nosotros del ser humano de la galaxia, una nave que está regresando de la nebulosa del Fénix. Y en este viaje de vuelta nos empieza a contar que toda la tripulación está baja de moral, que están todos apesadumbrados y parece que ha habido un descubrimiento con algo religioso, pero la verdad es que los ha desmoralizado y los ha dejado por los suelos. En este relato, el protagonista es un cura jesuita que además es el jefe astrofísico de la nave, que es una buena mezcla. Y la misión, que era la más avanzada hasta la fecha que había llevado la humanidad, consistía en ir a la nebulosa del Fénix a estudiar los restos de una supernova e intentar averiguar un poco cómo eran los mecanismos de la misma. O sea, hacer un estudio de campo de cómo funciona una supernova. ¿Hasta aquí algo que queráis comentar? Mm, la verdad es que poco. Se nos presenta el protagonista. Quizás habría que destacar que todo este relato está narrado en primera persona por el protagonista, ¿no? Es un poco sus inquietudes, sus pensamientos. Y creo que ahí es donde está un poco la fuerza del relato, porque ese hecho de que él sea jesuita, él ya te comenta que durante el viaje de ida pues había habido bastante bromas, había habido alguna serie Cachondeito. sí, incluso discusiones filosóficas con miembros de la tripulación. Él comenta, por ejemplo, que con el médico tenía muchos choques, ¿no? Porque dice, ¿por qué siempre los médicos son tan ateos? Entonces, él tiene una serie de reflexiones internas, pero claro, él te las está contando a posteriori, después de que él ya ha vuelto, después de que cuando están volviendo desde la nebulosa del Fénix, donde se supone que han hecho un descubrimiento. Y va a tardar bastante tiempo en contarte exactamente de qué descubrimiento se trata. Y de hecho, yo creo que el descubrimiento se puede decir que son dos descubrimientos, ¿no? Quizás el primero es que esa supernova tenía un sistema solar del cual parece que uno de los planetas ha podido sobrevivir y en un momento dado se acercarán a él. Y el segundo descubrimiento, que lo dejamos para el final del relato, yo creo que es un poco ese giro final al que nos tienen tan acostumbrados los relatos de ciencia ficción, pero ya digo, lo comentaremos más adelante. Pero me parece interesante eso, ver cómo él tiene ese diálogo interior, cómo él muchas veces habla con Loyola, el fundador de su orden, ¿no? Habla con él y dice, no, yo estoy intentando seguir tus reglas, pero lo que he descubierto ha desmontado mi mundo. Entonces, yo creo que está jugando constantemente a que tú creas que lo que van a descubrir es algo que da el traste con la religión, ¿no? Como que van a descubrir que la existencia de Dios es imposible o algo así. Pero bueno, vamos más adelante y si quieres seguir, si no tiene nada más que añadir Jim Burr. Sí, a mí me parece un detalle súper curioso y súper bonito porque pensamos que es una idea rompedora el volver a incluir sociedades religiosas en un futuro súper avanzado y que estén al mando de grandes expediciones, pero al final el toque de originalidad no deja de ser cambiar de nuevo un pequeño elemento que puede parecer simple, porque si a esto le quitamos el factor de que se nos está describiendo que es una nave espacial que ha ido a otro sistema y tal, puede ser perfectamente un relato de un jesuita que está yendo a una misión al continente o al Nuevo Mundo. Y es exactamente lo mismo, ¿no? Y cómo tiene los roces con otros miembros de la tripulación y a qué han llegado a la conclusión y sobre todo el poner a prueba su fe al descubrir que hay una serie de incongruencias en base a lo que él ha ido aprendiendo a lo largo de toda su vida o el credo que se le ha adoctrinado. Y es lo que me parece súper interesante, es decir, realmente has hecho ese pequeño giro de guión de decir, bueno, pues te estoy contando una historia que ha ocurrido, bueno, que ha ocurrido, salvando las distancias, en un pasado no tan remoto, 3, 4 siglos, en un futuro muy avanzado. Y sigue teniendo la misma fuerza. Sí, de hecho, al igual que en el relato anterior, quizás el relato casi rozaba la fantasía porque de ciencia ficción tenía muy poquitos elementos. Este relato, que como tú bien dices, podría ser perfectamente un relato de exploración de las colonias hace 3, 4 siglos,
Aquí sí que se molesta en describirte cuáles son los efectos de una supernova, cómo funciona una supernova, cómo están llegando cómo están realizando el viaje espacial. O sea, yo creo que aquí sí que se está molestando en meter bastantes elementos que quizás sin rozarlo hard sí que lo meten de lleno en la ciencia ficción, ¿no? O sea, como tú bien dices, está cogiendo una historia que quizás ya ha sido narrada por muchos escritos de muchos religiosos que han ido a evangelizar el Nuevo Mundo, o Japón o el sudeste asiático, y lo está adornando con un entorno de ciencia ficción. Y a mí me parece que es también muy... Este relato quizás, ya digo, su magia es cómo está escrito más que lo que te está contando, que al final, según vayamos avanzando en el resumen, yo creo que los oyentes se darán cuenta que tampoco es ni tan original, ni el giro es tan giro, por así decirlo. No, sí, porque este relato, para mí, por lo menos, es más de todo lo que te está explicando, cómo te lo está explicando, porque efectivamente te cuenta cómo funciona una supernova, cómo es la nave, cómo hacen el viaje. Más, o sea, a mí me llamó más la atención que luego el propio giro final, porque me resultó que era como todo muy directo. Para ser un giro final, la verdad es que el relato anterior me había gustado muchísimo más. Pero bueno, sigo haciendo un poco, avanzando en la historia. Y entonces, lo que, como decía Ricardo, descubren que en uno de los sistemas solares que había allí en la supernova, había una civilización que logró crear una especie de bóveda o búnker donde pudo guardar una especie como de museo de lo que habían sido ellos y de cómo había sido su cultura, de cómo vivían. Pues ellos sabían que que iban a morir porque su estrella iba a explotar y intentaron con un último esfuerzo pues preservar su cultura para alguien que lo pudiera encontrar. Entonces también ven que no podían hacer viajes interestelares, con lo cual estaban atrapados, lo que estaba diciendo antes. Entonces, bueno, a mí aquí una cosa que me resultó curiosa es que hablan en un momento de que ya habían encontrado ruinas de civilizaciones en otros mundos. Que eso, hablando aquí de esta civilización, luego como que también me quitó un poco como de, yo qué sé, de sorpresa al final. Porque ya no era una civilización sola la que había. Sí, Sino pero que fíjate, había Javi, encontrado más. porque utiliza muy pocas descripciones y realmente te está haciendo evocar grandes mundos con grandes historias, incluso con grandes estructuras de una galaxia que puede ser vasta en cuanto a inteligencia, ¿no? De otras civilizaciones. Y es algo que me gustó mucho del relato. Es verdad que la descripción que te hace sobre este mundo al que acaban de llegar te recuerda vagamente, o al menos un poco por mi bagaje cultural, quizás a los restos de pues, Krypton o de algún gran relato de la ciencia ficción, e incluso el dejarte esa puerta abierta de otros mundos que también han sufrido ese destino manifiesto. Parece ser que cuando llegas a un nivel determinado de inteligencia, hay dos opciones: o que te lances al espacio o que directamente firmes tu extinción, pero eso lo deja como muy de pasada, y sobre todo viene a reforzar esa idea pesimista, ¿no?, que pesa sobre la humanidad, de que estamos solos en el universo y que los únicos restos que hemos encontrado al final no dejan de ser, pues eso, yacimientos arqueológicos más que un encuentro equitativo, ¿no?, entre culturas. De hecho, este tipo de ejercicio no exactamente lo que cuenta en el relato, sino encontrar una civilización, encontrar una especie de arca y ver lo que hay dentro de ella, lo llevaría de una manera más extensa a cabo en Cita con Rama, que básicamente es una Es nave un de arca que va pasando por ahí. es un arca que pasa cerca de la Tierra y tenemos el tiempo justo de enviar una misión que va a poder estar X tiempo ahí. Va a entrar en ese arca, en esa astronave, va a intentar adivinar qué es lo que ocurre, y la nave va a acabar haciendo su viaje y vamos a tener que abandonarla, ¿no? Entonces, ese ejercicio ya lo haría más adelante. De hecho, luego Cita con Rama tendría varias secuelas y se exploraría un poco más ese asunto. Pero fíjate que es una idea tan potente que incluso en una de las últimas grandes trilogías de ciencia ficción que yo me he leído, que es la trilogía de los tres cuerpos de Cixin Liu, se utiliza el tema de crear un búnker, crear un arca en el que la humanidad guarde todo su conocimiento para el que venga detrás, por así decirlo.
Lo que pasa que, bueno, en esa novela, que la verdad es que es muy ambiciosa porque arranca en nuestros días y acaba en el fin de los tiempos, literalmente, o sea, fin de los tiempos. O sea, Bueno, pero no spoiles mucho, que yo todavía no la he leído. no, por eso pasa muchísimo tiempo. En un momento dado, y es una cosa casi anecdótica, porque realmente no tiene mucha relevancia en la historia, pero la humanidad hace eso mismo, ¿no? Crea una especie de búnker, una especie de arca donde guardar su conocimiento. Sabemos que son ideas que están ahí, ¿no? Y supongo que son las mismas ideas que cuando el Carter abrió la tumba de Tutankamón, de repente dijo, es que esta gente se molestó en dejar aquí todo esto para que supiéramos cómo vivían, ¿no? Es algo que también nos retrotrae un poco al pasado. Al final, como ha dicho Jim Moore, es arqueología y es intentar descubrir qué es lo que ocurre con una civilización miles de años después o cientos de miles de años después de que esa civilización haya dejado de existir, simplemente viendo los restos que nos han dejado. Sí, y también bueno, aquí ya la historia lo que hace es que ya empieza a encaminarse a lo que es el final. Y aquí el jesuita se pregunta cómo es que Dios desearía destruir una civilización que estaba en pleno florecimiento, que simplemente lo que no tenía era la capacidad de huir. Pero claro, esa pregunta le atormenta, pero luego que este es el giro final de este relato, es sobre para qué Dios ha hecho eso, siendo además eso la estrella de Belén, la estrella que indicó dónde había nacido Jesús. Entonces es como el giro final. Sí, de hecho el narrador lo que ya no lo anticipa al principio del relato de cuando yo vuelva con todos los datos que he recopilado, el cálculo lo van a hacer otros y van a llegar a la misma conclusión que he llegado yo, porque es un cálculo muy sencillo. Si tú calculas cuándo estalló esta supernova y cuándo pudimos ver su luz en la Tierra, acaba dando como fecha pues que esto fue la famosa estrella de Belén que marcó la venida de Jesucristo a la Tierra, ¿no? Entonces, claro, en un primer momento pues puedes estar pensando en qué Dios cruel permite que haya civilizaciones que surjan y mueran y sin que logren alcanzar su plenitud. Hasta ahí estamos hablando de una deidad global, por así decirlo, muy parecida a la del anterior relato, en la cual está un poco aislada, pero realmente es que a esta civilización en concreto lo que hizo fue destruirla él para marcar la llegada de su hijo, con lo cual ahí es donde está toda la contradicción que nos ha estado mostrando este jesuita, este astrofísico, toda la contradicción y todo el pesar que nos han ido transmitiendo durante todo el rato. A mí la verdad es que creo que, aunque el final quizás es más previsible el anterior que este, el problema que tiene este es que es muy abrupto. Pero realmente yo creo que ha sido más el viaje que la llegada al destino. Y a mí, en ese sentido, a mí me gustan todos los relatos de los que vamos a hablar aquí. No sabría poner uno por encima de otro. Pero este en particular, la forma en la que está escrita y la prosa, me llegan particularmente. No, y sobre todo por un factor muy interesante que es cómo el relato de las religiones tiene que ir evolucionando en base a los tiempos y adaptándose a las necesidades de sus nuevos creyentes. Aquí te están demostrando, o se está dejando inferir en el relato, que lo que conocemos como cristianismo se ha tenido que ir modificando, sobre todo con esa expansión espacial, ¿no? Ya no solo la Tierra es el centro y el ser humano es lo primordial, sino que está en comunión con el universo, han aparecido otras razas aunque han fallecido, cómo ese relato se va cambiando dentro de la historia del papel de Dios en el universo. Y ese paulatino cambio, al final lo que va a conducir es a la propia eliminación, por lo menos de la fe en aquellas personas que la profesan desde una manera mucho más racional, porque si te está diciendo que en ese momento lo que se produce es la supernova y por tanto la extinción de una raza entera que supuestamente ha sido creada por Dios, solo si nos atenemos a esa visión teológica, para guiar al nuevo Mesías, eso significa que es un Dios cruel, o sea, seguimos estando en ese Dios del Antiguo Testamento y que por lo tanto es alguien vengativo o codicioso o caprichoso, no sé cómo definirlo de la mejor manera. Con lo cual, ahí se está rompiendo la fe de esa persona. Y a la larga, como tú has dicho, Ricardo, en el momento que gente de la iglesia empieza a pensar y a sumar 2 más 2, que supongo que eso al público no lo darán, a no ser que lo quieran utilizar si seguimos dentro de esta ficción del relato,
puede significar el fin, o a lo mejor del cómo se conocía el cristianismo hasta ese momento, porque estás socavando las mismas bases sobre las que estás creyendo. Sí, pero también a lo mejor le puedes dar una vuelta de tuerca al sentido, porque también puedes decir, no, es que nosotros somos los elegidos del verdadero Dios, porque a los otros se los ha cargado gracias para darnos la señal a nosotros. También eso es una cuestión de cómo le quieras dar las vueltas. Sí, Siendo siempre en religión, puedes decir más o menos un poco lo que te venga, porque realmente no lo tienes que probar. y al final siempre te puedes refugiar en la famosa frase de que Dios escribe recto con renglones torcidos, ¿no? Y que los caminos del Señor son inescrutables. O sea, realmente nunca podemos intentar entender cuáles son los motivos que llevan a Dios a hacer lo que hace, sino que lo que tenemos que hacer es asumirlo y acatarlo. Entonces también entra dentro en consonancia. O sea, yo creo que el relato al final te permite lucubrar qué pasa cuando esta persona llegue a la Tierra, cuando los científicos hagan su descubrimiento y lo lancen a los medios de comunicación. Pues puede ocurrir que probablemente todo cambie para que todo siga igual. Porque al final, si algo nos ha demostrado los representantes de Dios en la Tierra, en este caso del cristianismo, la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, es que son muy hábiles en coger el discurso y variarlo según los tiempos para adaptarlo. Que también es cierto que creo que es algo que es muy propio del ser humano, ¿no? Al final lo que te valía hace 4000 años, cuando se supone que los escritos de la Biblia te estaban diciendo, oye, no puedes comer ciertos alimentos, por lo que estaban haciendo era proteger a la población de ciertos problemas de parásitos. Hoy en día yo creo que hay que adaptarse, ¿no? Y decir, no, es que esos problemas ya no existen y a lo mejor ciertas cosas que están escritas en el Antiguo Testamento hoy en día están superadas y ya ni siquiera se plantean. Sí, que partimos también de la premisa de la existencia de un dios en este relato, porque si mal no recuerdo, en un momento dado menciona este jesuita que se produce una media de 5 explosiones o 10 explosiones de supernovas cada siglo o algo así, ¿no? Entonces, ahí ya te está planteando el elemento del azar, de esa constante que existe en el universo sobre el fin de las estrellas con esas grandes explosiones. Una de ellas por puro azar coincidió en la época histórica del Jesús que fue guiado, los Reyes Magos en la estrella de Belén. O sea, yo creo que ahí es lo bonito del relato y sobre todo creo que esto es la prueba evidente de que estamos los tres un poco cavilando sobre ello, sobre las múltiples interpretaciones. Gente que puede ser más atea o que tiene un pensamiento mucho más racional enfocará este relato de una manera determinada. Aquel que sea religioso lo reinterpretará en base a lo que él cree y en lo que se ha formado, y es lo bonito, ¿no? El tener esos múltiples puntos de vista. Y de hecho, el propio narrador lo dice en algunos momentos, ¿no? O sea, él no establece una lucha entre lo racional y la fe. Él dice, muchos de los avances científicos se han producido por religiosos, y de hecho yo estudié filosofía y letras, y muchas de las teorías filosóficas están sustentadas por religiosos. Y de hecho la ciencia en un momento dado fue llevada a cabo por religiosos hasta prácticamente poco antes de la Ilustración. Con lo cual yo creo que en ningún momento el autor, Arthur C. Clarke, está haciendo una crítica, ¿no? a que la fe sea incompatible con la ciencia, sino que las dos cosas son compatibles. El problema que tienes es que cuando descubres una evidencia tan fuerte como la que ha descubierto el protagonista, al final tú mismo tienes que dudar de ciertas cosas, ¿no? Y yo creo que al final tienes que coger y saber separar lo que es tu pensamiento crítico, tu pensamiento científico, de tu pensamiento emocional, tu pensamiento religioso, que al final es algo que, nos guste o no, está imbricado en la raza humana. Como bien ha dicho Javi en la introducción del programa, llevamos dándole vueltas a los mismos temas desde el principio de los tiempos. Y si eso es así, es porque hay una parte de toda la raza humana que es que todos estos temas son muy importantes para ella. Quizás para otra parte sean menos importantes, pero ahí está. Es un debate que ha estado y yo creo que seguirá estando. Sí, sí, y además, o sea, Arthur C. Clarke desde el principio ya te está poniendo en esa tesitura donde te está diciendo que el protagonista es un jesuita astrofísico. O sea, te está poniendo los dos mundos que en teoría están enfrentados o no, pero te está poniendo muy claramente que es un hombre de Dios y un hombre de ciencia. Pero bueno, y yo creo que ya de este hemos hablado